de mayo. Salvador Frausto, buenas tardes. Hola Julio, pues un gusto estar aquí conversando contigo y con Arnoldo. Muy bien, gracias. Arnoldo, buenas tardes. Julio, pues los imponderables, pero saliendo adelante. Pues Gracias. sí, ¿qué Saludos a se hace? Salvador. Ya se nos hacía como que no íbamos a hacer la transmisión de hoy, pero afortunadamente estamos. Arturo Rodríguez se incorpora en un ratito más, así es que bueno, vamos a iniciar, vamos a comenzar platicando de los muchos asuntos que están en pues en la discusión política. Salvador Frausto, ¿qué pasa con el caso del gobernador de Tamaulipas? Ya un juez federal ha emitido, es decir, una autoridad federal ha emitido una suspensión provisional para que no pueda ser detenido el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Ha habido mucho movimiento, no sé si enredo en este terreno de lo jurídico, pero ¿qué opinas de lo que está pasando por allá? Salvador Frausto, por favor. Sí, Julio, pues bueno, estamos viendo un asunto que en lo jurídico pues todavía tendrá algunos capítulos extras, sobre todo por este amparo y por la posición del Congreso de Tamaulipas, que pues ha fijado una defensa muy clara frente al gobernador del estado. Y por otra parte, pues tenemos que está decidido a 15 días de la elección, que también la Fiscalía General de la República y el presidente López Obrador en lo particular, pues van a querer exhibir un caso de corrupción pues emblemático, de la corrupción que ocurrió en el sexenio pasado por la reforma energética, todo lo que salpicó, todas las tranzas de aquella reforma energética, pues están en la fila del banquillo de los acusados. Cabeza de Vaca, está la lista que dio a conocer Lozoya, y bueno, se amplía a otros personajes de aquel sexenio, de los panistas, Ricardo Anaya, está el Lavalle, que ya está preso, y bueno, pues vamos a ver un asunto en el cual pues es muy importante para el ala que encabeza el presidente López Obrador exhibir la corrupción que se dio en ese sexenio de de Peña Nieto, exhibir, en mi opinión, como en algún momento lo comenté aquí, van primero los panistas y luego los priistas, o sea, en la fila de órdenes de aprehensión, de sentarlos en el banquillo, vemos primero a Lavalle, a Cabeza de Vaca, probablemente pueda venir por ahí Anaya, y ahí en la lista están también Videgaray, Cordero, Cordero, bueno, también del PAN, y el propio presidente Peña Nieto. Entonces estamos frente a un asunto, a unos días de las elecciones, que sin duda pues está moviendo a la reflexión. ¿Se debe ir por los corruptos en tiempos de elecciones? Pues hay quienes dicen, hay que ir por los corruptos, sea el tiempo que sea. Y hay quienes dicen, esto es oportunismo político. Sea como sea, medio polo o un polo de los votantes están tomando su decisión y están viendo con gusto y como un avance en la lucha contra la corrupción estas medidas del gobierno federal, y está la oposición agazapada en el discurso de decir vamos a defender, aunque sea Cabeza de Vaca, ¿no? Claro, claro, claro. Salvador, gracias. Arnoldo Cuellar, tu opinión sobre este tema, por favor. Julio, a mí me sigue preocupando algo que ya planteé aquí en una ocasión pasada, y que es que no, es esta situación de centrarnos en el debate sobre los fueros y sobre las competencias y no ir un poco más a fondo en el asunto. Estamos hablando de un gobernador que ha sido señalado por vinculaciones con el crimen organizado. Ha sido señalado por lavado de dinero, por uso también de recursos públicos para fines personales, por compra de activos que superan enormemente lo que él declara que ingresa. Y todo estamos reduciéndolo a esta cuestión de si hay o no, si tiene o no fuero y de quién es la competencia para juzgarlo. La gran crítica establecida a nivel nacional por los opositores ante Manuel López Obrador es la de buscar que a nivel federal el presidente no tenga el control del Congreso para que no tenga un poder excesivo y para poder equilibrar
de alguna manera las decisiones públicas. Y eso de ninguna manera se está señalando en Tamaulipas, donde el gobernador controló a su Congreso al más viejo estilo porfirista priista, incluso a la oposición. Desde luego alguien que maneja esa cantidad de recursos públicos no tiene ningún problema con esta clase de diputados de meterlos al redil, ¿no? Mira, en Guanajuato, cuando, si tú te acuerdas de esa historia, cuando la Federación intervino para hacer gobernador interino a Carlos Medina Plasencia, el Congreso era un Congreso abrumadoramente priista, y la manera de arreglarlos fue con cañonazos de dinero, para que votaran por un panista frente a aquella incipiente rebelión que se dio. Entonces, esa era la forma de arreglar las cosas hace 30 años. O sea, era presidente Carlos Salinas de Gortari y era gobernador Rafael Corrales Ayala, y así se hizo. Desde luego hubo quienes dignamente decidieron no asistir esa noche al Congreso, pero lograron el quórum y sacaron adelante el tema. ¿Por qué no estamos discutiendo lo mismo a nivel federal en cada estado de este país, donde se reproduce el esquema de no división de poderes y de ejecutivos convertidos en hombres fuertes? O sea, ¿por qué no lo queremos a nivel federal, pero sí lo toleramos a nivel estatal? Entonces hay más temas de fondo que este simple pulso, que también desde mi punto de vista está marcado por una incompetencia o incapacidad de la Fiscalía General de la República para dejar en claro, con nitidez, los delitos de los que es presuntamente responsable Cabeza de Vaca, de tal manera que el costo político de defenderlo para esta alianza opositora, para esta alianza de gobernadores, para ese Congreso, pues fuera también más pesado, estuviera en el debate nacional, ¿no? La sesión del Congreso de Tamaulipas nunca entró al fondo del tema, fue simplemente una defensa formal de fueros y de competencias. Mientras nos mantengamos ahí, podemos durar la vida discutiendo, pero no estamos resolviendo de entrada ninguno de los graves dilemas que está presentando en estos momentos la política del país, y que sí está viendo la gente que ya desconfía por igual de todos los políticos, de todos los partidos. Gracias, Arnoldo. Arturo Rodríguez, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Arturo. Buenas tardes, Julio. Una disculpa otra vez corriendo. Me relajé la disciplina con el apagón. Sí, con el apagón, ¿qué cosas suceden? Yo creo que Arturo andaba con los de la Comisión Federal de Electricidad arreglando el desaguisado. Sí, ahí en los postes cambiando la cuchilla. Sí. Oye, Arturo, no, al contrario, muy agradecido a los tres, que a pesar de que, bueno, todo parecía que no íbamos a tener programa hoy, han estado puestos para entrarle ya que se reanudó el servicio. Arturo, estamos hablando sobre Tamaulipas y bueno, es algo a lo que le hemos dado ya muchas vueltas, hemos analizado desde diferentes ángulos lo que ahí sucede, pero ahora sí que el elefante sigue ahí en la sala, ahí sigue. ¿Y qué opinión tienes sobre lo que hasta hoy se va dando y cuyo elemento informativo más reciente es la decisión de un juez federal para dar una suspensión provisional para que no sea detenido Cabeza de Vaca? ¿Llegará en su lugar a las elecciones próximas, de las que ya estamos en puerta? ¿Eso le significará puntos al Partido Acción Nacional? Al contrario, ¿qué opinas, Arturo? Híjole, creo que las dinámicas luego locales no las alcanzo yo siempre a tener con claridad. Me llama la atención, por ejemplo, en el caso de Nuevo León, cómo los señalamientos terminaron pues fortaleciendo una idea de identidad regional y de apoyo a Samuel García particularmente. Pero en el caso de Tamaulipas me parece que convergen otros factores, y yo creo que uno de los principales, al menos en mi perspectiva, es que la forma en la que se planteó todo este proceso me parece que coincidiendo si queremos pensar bien con el proceso electoral, o bien haciendo uso político de un asunto que puede tener algunos asideros durante el periodo electoral, ensució lo que se trataba de acreditar en el caso del gobernador
tamaulipeco. Entonces, nos colocó en una situación en la que el tema de la constitucionalidad ni siquiera fue completamente claro. O sea, yo creo que la Suprema Corte y particularmente el ministro Alcántara pues fueron deliberadamente ambiguos, tratando de no quedar mal con nadie, y eso pues provocó que en el contexto de incertidumbre y de sobrecalentamiento electoral las cosas se fueran definiendo de manera precipitada, y creo yo un tanto irresponsable, particularmente por la forma en la que la Fiscalía General de la República intentó pues hacer valer una jurisdicción que, por lo que vemos por ahora, está suspendida, dada algo que creo es que la semana pasada no estuve, pero en algunos otros comentarios que hice por ahí en alguna mesa, pues hablaba yo de esa viabilidad de que las cosas terminaran, al menos en este periodo electoral, precisamente con un amparo. Entonces, mete mucho ruido a la elección y ciertamente nos deja varias lecturas, ¿no? Uno, pues que quizás quienes se dedican a la persecución de los delitos tendrían que calcular mejor sus tiempos para evitar que los asuntos se les ensucien. En caso de hacerlo absolutamente bien y sin lugar a dudas, porque me parece que la acusación ha cojeado de distintos elementos, tanto como para que el desafuero se orientara o se aprobara estrictamente por un delito que pareciera más o menos de sencilla resolución. Y tercero, creo que esta parte de fondo que ya ilustraba ampliamente Arnoldo es muy digna de atención, porque nos habla también de ese predominio en los congresos locales. Yo me acuerdo cuando la elección intermedia de Tamaulipas, que nos sorprendió muchísimo, al menos a mí, el carro completo, y vemos cómo esos carros completos, que a veces los partidos en sus dirigencias nacionales no tienen necesariamente en mucha estima, porque les interesa más el Congreso Federal o algunos otros cargos de elección popular, terminan jugando un papel preponderante en un contexto como el que hoy estamos observando. Entonces, la ausencia de equilibrios, de controles, de contrapesos en los estados, que efectivamente se señala y se debate tanto en el contexto nacional, en los estados es una asignatura de la que muy pocos hablan y sobre la que poca atención se tiene. Bien, Arturo Rodríguez, muchas gracias. Salvador Frausto, ¿qué onda, ñero? ¿Cómo vas a votar tú? ¿Qué onda con lo que dice el Cachas? ¿Ya viste lo que dice el Cachas y el Hoyos? De cómo hay que interpretar todo para estar a toda madre a la hora de ir a votar. ¿Cómo lo viste todo ese rollo, Salvador Frausto? Tremendo, lo leí en la mañana, más o menos temprano, y no daba crédito. Yo no ubicaba al Cachas, como seguramente muchos no lo ubicaban. Este lenguaje, ¿no? La primera impresión que me dio es que era sembrar un posicionamiento para conquistar a un grupo específico de los electores. Lo leí como deliberado, ¿no? Es decir, el debate está en, así piensan verdaderamente. Es muy probable que haya un segmento de la población privilegiado que piensa de esa manera, con cierta dosis de desinformación, además, importante, y que va a clichés, ¿no? Para tratar de entender a otras clases sociales, a otras franjas de la población que no comprenden del todo, se van a clichés a hablar de una manera en la cual creen que van a conectar con la gente. Yo tengo serias dudas de si eso conectará con la gente, o si será el mismo burla, el mismo pitorreo que tenemos en redes sociales. La mayoría de las personas que están en redes sociales son la franja que opina, son personas más o menos informadas, y están burlándose de este articulista vinculado a grupos empresariales o amigo de empresarios, y que ha asesorado a tantos que están en la lista de
en las listas de los grandes empresarios del país, y pues el famoso neuromarketing que él le llama, es, me parece que es una estrategia como de engañabobos, ¿no? Es decir, es de estas personas que llegan con los empresarios, les venden una serie de ideas que creen que van a conectar, y conectan, efectivamente, pienso que conectan con su burbuja, pero veo muy difícil que el círculo de la población al que pretendía llegar vaya a decir, ay, carnal, porque dices 3 groserías repetidas, o que imitas, o sea, suena una parodia de imitar a las clases no tan favorecidas, porque además ni siquiera es como un lenguaje tan popular, digamos, sino es un lenguaje muy, muy utilizado. Y pues me parece un despropósito, pero sí me parece que es un acto de campaña de tratar de llegar ahí. Sí, me comentan algunas personas que en ciertos chats de WhatsApp está circulando con gusto entre ciertos nivel de población, pero me parece que es para reafirmar el voto de ciertas clases medias molestas con la forma de gobernar del presidente López Obrador, y además que no va a ir hacia otro lugar. Pero bueno, pues es un número, un papelazo, que por lo menos ya nos divirtió desde ayer este artículo de este señor El Cachas, que bueno, pues ya irá incrementando sus contratos, porque en su burbuja muchos lo aplauden, ¿no? Están contentos con esa jugada. Bien, gracias Salvador. Arnoldo Cuellar, el propio Gustavo de Hoyos, exdirigente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, al darle retweet a este artículo de Eduardo Cascio, autodenominado el Cachas, él mismo se puso ese alias para ponerse más populachero, habla de que muchos empresarios le preguntan cómo dirigirse a sus colaboradores. Me parece que es una confesión involuntaria de muchas cosas, entre otras, Arnoldo, el hecho de que los patrones creen que deben explicarle las cosas a sus trabajadores y que deben adoctrinarlos políticamente e inducirlos hacia cuál sería el mejor camino electoral. Eso ya lo vimos en otras elecciones, particularmente en 2006, cuando hubo toda una acometida empresarial contra Andrés Manuel López Obrador. Entre otros métodos que usaron fue el de reunir a los trabajadores para hacerles ver el peligro que significaba México. ¿Qué opinas de esta actitud de los empresarios? Lo que yo he llamado, porque así nos lo pusieron en el chat de nuestro programa, el patronsplaining, así como las mujeres se quejan del mansplaining, que es cuando el hombre quiere explicarle las cosas a la mujer porque considera que la mujer no logra entenderlas y entonces el hombre se las explica. Aquí también estamos con el patronsplaining. ¿Qué opinas, Arnoldo Cuellar? Mira, además de que es una estupidez completa y absoluta, los pinta de cuerpo entero, ¿no? ¿Por dónde empezar? A ver, hacer esto en Reforma, pues el medio es el mensaje. O sea, evidentemente es una estrategia que va dirigida a los patrones, no a los obreros, ¿no? Para que ellos a su vez lo retomen, con la apropiación de un lenguaje estereotipado, hablado desde la absoluta periferia de cualquier realidad relacionada con lo que estas gentes están todos los días viviendo, padeciendo y sufriendo en todas las ciudades del país con diferentes problemáticas, ¿no? Tenemos este caso que yo he comentado aquí en Guanajuato, de estos trabajos en las empresas armadoras que han sido traídas con gran despliegue de recursos presupuestales del erario público, como compra de terrenos y construcción de infraestructura, que ganan 8,000 pesos mensuales en los trabajos que tenemos de pleno empleo. En Guanajuato prácticamente no había desempleados antes de la pandemia, y que no han resuelto ningún problema de desigualdad ya revisado en los términos de los análisis econométricos, ¿no? Pero que además le han roto la vida a la gente, porque ganas 8,000 pesos, tienes empleo, tienes algunas prestaciones, pero sales de tu casa a las 4 de la mañana para regresar a las 9 de la noche, porque un transporte te lleva un par de horas hasta la planta donde vas a trabajar, ¿no?
y de donde se diluye cualquier posibilidad de vida familiar, y en buena medida ese es uno de los factores que podrían explicar también, por ejemplo, la violencia que vive Guanajuato, ¿no? El incremento de personas vinculadas a cualquier tipo de actividad criminal. Por ejemplo, ha crecido enormemente el narcomenudeo, que explica también muchas otras cosas, en estadísticas ocultas que no se ven cuando se menciona nada más el aumento de homicidios, que es en realidad la punta del iceberg del deterioro de la vida social en Guanajuato, ¿no? Este desarraigo de las viejas comunidades agrícolas que subsistían de otra manera, que hoy se han industrializado a la fuerza y que han generado pues cambios muy radicales en la forma de relacionarnos, ¿no? ¿Qué le vas a ir a explicar a una gente de estas en ese lenguaje? Y me recuerda lo que hacían aquí los priistas de los años 80, Julio, que sí llevaban a los candidatos a sus fábricas, los zapateros de León. En esa época no había automotrices, los curtidores, a que les echaran un rollo a la gente, y la gente salía de ahí y votaba por el PAN, porque el cura era más influyente que cualquier patrón. Esa era su realidad, y porque era una raigambre de los ciudadanos de León, conservadores, de muchas luchas civilistas a lo largo del siglo XX, que no voy a resumir aquí, y no lograban absolutamente nada. Hoy veo que si en estas gentes se da la intención de cambiar algo, de no votar, de repudiar, en estos ámbitos de la sociedad, de repudiar lo que estamos viviendo, sencillamente de no ir a votar, no va a haber discurso de este tipo que lo logre. Pero me lleva a otra cosa. Está clarísimo que en los análisis que están haciendo los tanques de pensamiento, que todos los de este país ya prácticamente están vinculados a esta corriente de centro derecha que quiere recuperar el poder en México, están viendo que no basta con la clientela que han acumulado a lo largo de estos 3 años, que no basta con las enormes campañas que han hecho en prácticamente todos los medios de comunicación, porque realmente es marginal el sector de los medios donde se dan ciertos equilibrios, o incluso se da un radicalismo hacia el López Obradorismo, ¿no? Que no está siendo suficiente y que hay que ir por ese otro voto. Por cierto, al cuarto para las 12, ¿no? Dudo mucho que funcione, pero sí los retrata y evidencia por qué hemos llegado a donde estamos, por qué nunca resolvieron los problemas de este país mínimamente, por qué nunca lograron un desarrollo mínimamente equilibrado, ¿no? Claro. Bien, Arnoldo, gracias. Arturo Rodríguez, ¿qué opinas de esta parodia lingüística y de esta pretensión de cierto segmento empresarial de derecha de equiparar a todos los trabajadores o a sus empleados con este personaje que sale en la programación de Televisa, un chofer de transporte de una pecera que sale siempre ahí arremangado y que habla? O sea, ¿qué significa esto? De verdad, yo escribí que es una confesión involuntaria de la incapacidad congénita que tiene esa derecha de entender la realidad popular. No sé si exagere, Arturo, pero ¿qué opinas tú de ese lenguaje y de toda esta historia del Cachas y del Hoyos? Pues mira, creo que lo has descrito con una precisión inmejorable. Yo me parece que esa distancia que existe entre las cúpulas del capital con la clase trabajadora queda de manifiesto en episodios como este, donde tengo la sospecha, justamente por esta apreciación respecto a cuál es el medio de comunicación por la que se difunde y quién es el que alienta su lectura, en este caso Gustavo de Hoyos, que encaja perfectamente en la forma de pensar del empresariado particularmente norteño, que tiene esta historia que digamos se articula en una especie de paternalismo laboral autoritario que viene desde principios del siglo XX y que ha convertido a las empresas y al patrón, o lo convirtió durante mucho tiempo en muchas ciudades del norte, a las empresas en una institución nucleadora de la sociedad. Yo escuchaba a Arnoldo, por ejemplo, cómo la actividad productiva y política se orientaban en León y seguramente en otras zonas del país, el Bajío, Jalisco, pienso en Querétaro, Puebla,
en torno a la iglesia, o sea, la iglesia y el sacerdote como una institución y un agente nuclear o de núcleo de la cultura de una sociedad, de la forma de actuar, de operar de una sociedad. Hay otras ciudades como la Ciudad de México donde la institución nucleadora es el Estado, o lo era, pero persisten muchos de los elementos que formaron la idiosincrasia capitalina, especialmente en aquellos tiempos de jauja, cuando el Estado era el principal generador de empleo en el centro del país y la mayoría de las familias podían encontrar fácilmente a alguno de sus miembros en la burocracia. Y creo que hoy la forma en la que se moldearon las sociedades, y particularmente en el caso de las norteñas, mantiene este elemento de un cierto paternalismo autoritario de la parte empresarial que no entiende y no conoce cómo son, al menos no el día de hoy, las realidades en cada una de las regiones del país. Es que además ese artículo no puede representar el habla de la clase trabajadora general del país, porque cada zona del país tiene sus peculiaridades, tiene sus regionalismos, tiene sus jergas muy específicas y que no necesariamente son coincidentes. Yo no me imagino a un obrero de la maquila en Chihuahua, en la frontera chihuahuense en Ciudad Juárez, o a un obrero de la industria acerera en Monclova, o a un trabajador petrolero en Tamaulipas, hablando desde el título Vas Carnal, ¿no? Uh-huh. Es el desconocimiento absoluto y la forma efectivamente de estereotipar a la clase trabajadora, que por otra parte no me parece que sea nuevo. O sea, creo que en 2006 lo vimos de manera muy clara. Yo me estaba acordando ahorita que los escuchaba de una carta que, y yo no sé si ustedes recuerdan o llegaron a ver, de Liliana Sada, Liliana Sada Melo, o la esposa, Liliana, la esposa de Federico Sada, que tenía esta carta en 2006 en la que estaba convocando a las demás señoras ricas de San Pedro Garza García a unas reuniones con brunch en su mansión de ahí de Chipinque, para explicarles a las trabajadoras de las casas por qué no deberían votar por López Obrador. Y entonces llamaba mucho la atención porque había hasta algunas instrucciones, o sea, no las manden a todas, manden nada más a unas primero y luego a otras, ¿no? O sea, para que no se queden en la casa sola, sino que la que hace la comida pues se quede cocinando, la que limpia vaya y luego al otro día van las otras, y venía así hasta este tipo de recomendaciones logísticas. Y me acuerdo que era muy generalizada la broma de entre algunos ricos y ricas progresistas allá en el norte, que decían, estos creen que con esas pláticas van a salir las muchachas diciendo, no voten por López Obrador porque nos va a expropiar, ¿no? Claro. Era como esa en 2006. En 2018 yo documenté el caso concreto de algunos empresarios norteños, específicamente del hermano de Eduardo Tricio y Grupo Lala, reuniendo a los trabajadores lecheros y a los productores de leche de los ejidos de La Laguna para transmitirles el documental del populismo en América Latina. El fracaso fue estrepitoso. Creo que a final de cuentas lo que observamos es esa disociación de la realidad de la mayoría, de las mayorías, y cómo precisamente esta incursión abierta en la vida pública, como creo que no había ocurrido. O sea, sabíamos que estaban ahí, sabíamos que participaban, los veíamos en algunos, pero me parece que nunca de manera tan evidente como en este 2021, donde la promoción ha sido abierta, e inclusive se han arrogado en esta entrevista con Álvaro Delgado de Gustavo de Hoyos,
la forma en la que fueron ellos quienes articularon la coalición opositora al partido gobernante, que a final de cuentas estamos observando pues fenómenos novedosos en los que quedan efectivamente, como ya lo decían mis colegas, retratados de cuerpo entero. Bien, Arturo, gracias. Salvador Frausto, La Jornada ha publicado en su nota principal de su edición impresa de hoy como un señalamiento que dice: Alito, es decir, el presidente del Comité Nacional del PRI, Alejandro Moreno, calla sobre el contrato a Antonio Solá y, entre comillas, llevo prisa. Y el balazo, como decimos en la jerga periodística, de ese título dice: ¿cuál guerra sucia contra López Obrador?, declara el líder del PRI. Salvador Frausto, ¿consideras que de unas semanas para acá se ha acrecentado esta especie o esta real guerra sucia? Y si nuevamente en uno de los sumarios de esta portada de La Jornada dice: está clarísimo que el Ejecutivo es un peligro para el país, dice el PAN. Es decir, estamos en la reedición de aquella campaña del propio español Antonio Solá, quien diseñó la frase de López Obrador, un peligro para México. ¿Estamos en presencia una reedición de estas etapas? ¿Lo crees así, Salvador? Sí, pues llama la atención que van 2 días que la jornada le da peso a este tema de Alito Moreno, el presidente del PRI, que parecería que no contaba en la ecuación, pero sí se ha detectado que estos asesores de guerra sucia, incluido Solá y el otro cuyo nombre se me escapa en este momento, creo que de origen cubano, si mal no recuerdo, o venezolano. JJ Rendón. JJ Rendón. Estos asesores expertos que fueron muy exitosos en el pasado y ahora está por verse qué tan eficaces serán, exitosos en términos de lograr resultados, me refiero. Se ha detectado que ahí están los cerebros de la guerra sucia y que están generando una serie de impactos negativos constantemente contra candidatos del frente encabezado por Morena, y llama la atención, como bien observas, el tema de que la jornada se coloque a colocar el ojo en ese asunto. Ahora, también ahí hay una cosa, que me parece que se ha detectado que Alejandro Moreno, el presidente del PRI, no las trae todas consigo dentro de su partido. Hay una serie de quejas muy fuertes a nivel regiones, en las cuales los dirigentes locales del PRI están observando que no ha habido un apoyo decidido de parte de la dirigencia nacional de este partido hacia ciertos estados. Concretamente, hemos visto que va y se toma la foto en estados como Nuevo León, como Sonora, como Sinaloa, como Colima, San Luis Potosí. Se toma la foto, pero se va y pareciera estar obsesionado por el tema de Campeche. El tema de Campeche, que parecía en algunas encuestas absolutamente perdido para el PRI, y hay otras encuestas que ya los colocan compitiendo, pero lo más probable es que si Alito Moreno no conserva, si el PRI no conserva Campeche, de donde él es originario, vaya a haber un golpe muy duro interno dentro del PRI para cobrarle la factura al dirigente que no apoyó a los gobiernos de los estados, que tendrán algunos éxitos en algunos gobiernos de los estados, pero si Campeche no lo gana el PRI, y lo más probable es que lo gane Movimiento Ciudadano o el candidato del Verde que salió, digamos, de un pleito de la coalición encabezada por Morena, entonces tenemos ahí un escenario en el cual sí, estamos viendo una guerra sucia, pero también me parece que se ha detectado que es frágil el PRI y que se puede dividir en el interior, y de cara a las elecciones también hay que mirar todas esas grietas, ¿no? La vemos en el caso del PRI, la vemos en el caso de Movimiento Ciudadano, que
varios de sus candidatos o de sus simpatizantes en varias regiones, concretamente en Sonora, por ejemplo, se han pasado a apoyar a la alianza, y hay la alianza de PRI-PAN-PRD, cuando primero se soltó el rumor de que Movimiento Ciudadano era un partido de alguna manera apoyado por López Obrador, pero si vamos a los datos duros, tenemos a muchos candidatos de Movimiento Ciudadano que se están moviendo a dar apoyos a candidatos de la alianza. Entonces, estamos frente a una detección de fisuras en cada una de las fuerzas políticas, y cada partido o cada posición estará tratando de jugar para llevar agua a su molino en unas elecciones que pues están más reñidas de lo que pensamos que iban a estar en enero. ¿Se acuerdan que Sí. en enero todavía pensábamos que la mayoría de las encuestas decían de las 15 gubernaturas, Querétaro para la oposición, 14 para Morena? Y de ahí fue creciendo. Ahora me parece que estamos frente a un escenario muy cercano al 8-7 de gubernaturas, y que depende quién lleve el 8, es quien va a ganar la impresión de quién domina la posición política en los estados. En el caso del Congreso, me parece que va a arañar Morena con sus aliados la mayoría absoluta, es decir, al menos 251 diputados, pero en el caso de las gubernaturas, ese 8-7 puede ser para cualquier lado, uno más para allá o uno más para el otro lado. Entonces, detectar esas fisuras es el momento que creo que está pasando en esta elección. Gracias, Salvador. Arnoldo Cuellar, ¿cómo ves este tema de la guerra sucia? Si es que crees que se está desarrollando, la reedición del López Obrador, un peligro para México, la participación de asesores extranjeros, y bueno, ¿qué crees que pueda suceder en los resultados electorales, para los cuales pues ya falta poco tiempo para que estemos ya tomando nota de lo que sucede en las urnas a lo largo y ancho del país? Por favor, Arnoldo. Gracias, Julio. Bueno, creo que es el momento preciso de la guerra sucia, y surge sobre todo de lo cercanas que están las expectativas, de lo atrincheradas que están las posiciones, y estos estrategas siempre le apuestan a ese último tramo de la recta en las campañas para dar los golpes que permitirán a cierto electorado cambiar o switchear su voto. Bueno, pues, y son las formas tradicionales de hacer política que ha vivido este país: mucho dinero y pagar estos estrategas para echar mano de todo. Ahora además pues tienen de su lado medios de comunicación, tienen de su lado a productores de historias, etcétera. Creo que Aguilar Camín y Enrique Krause estarán muy divertidos haciendo algunos documentales y aportando ideas al respecto. Pero me parece que no vamos a ninguna ruptura de la polarización que se ha venido viviendo estos años, sino todo lo contrario, ¿no? Que se va a agudizar esa Sí, ruptura. absolutamente. Durante, de aquí a la elección y después de la elección. Pues al final del día, López Obrador tiene los instrumentos del Estado. O sea, tiene la fiscalización pública, tiene la Fiscalía General de la República con todo y su pretendida autonomía, tiene a la unidad de Santiago Nieto, la UIF, etcétera. Y si lo presionan y lo atacan y lo derrotan electoralmente en algunos lados, y con eso pretenden avanzar sobre su proyecto, él va a responder de esta otra manera, indefectiblemente. Ya lo vemos, ya no es algo oculto, ya está ahí. Pero resulta algo parecido a ese horrible partido de fútbol que vimos el fin de semana entre los Santos de la Laguna, perdón, Arturo, y el Puebla, donde una cosa horrible, atrincherados todos, nada de espectáculo, muchas patadas, y de ahí no sale nada productivo. Creo que López Obrador perdió un poco el tiempo de manera lamentable, yo lo he dicho muchas veces, por no enfocarse en 2 o 3 asuntos que le hubieran redituado gran credibilidad política en su lucha contra la corrupción y en su avance para modificar ciertos aspectos de la economía del país, ¿no? Y luego en
desperdició miserablemente, la posibilidad de consolidar a Morena como un partido mínimamente funcional, aunque fuese adolescentemente, ¿no? Y logró esta confrontación interna que en todos lados está produciendo que se desgajen las posibilidades que él le dio al partido con su propia popularidad, porque son incapaces de trasladarla ni a la operación política, ni a proyectos específicos en los diferentes sectores del país, en los estados, en los municipios. Lo pueden ver en todas partes. Reclutamiento de gente impresentable, sin pasar ningún filtro mínimo, que no aportan absolutamente nada, como ya se vio en el caso de Nuevo León, ¿no? Y se está viendo en otros estados. Bueno, entonces son malas noticias para todos, porque al encono, a la falta de ideas políticas, a la polarización, al choque de grandes proyectos, que eso podría ser algo muy interesante de debatir, no le acompaña ninguna mínima imaginación política, y cada vez menos credibilidad. Son malas noticias para todos, para esa población que quiere cambios, que no quiere regresar al pasado, pero que tampoco encuentra en este momento, se le ha venido desgastando enormemente la esperanza de un cambio que le signifique cosas definitivamente para su vida diaria, ¿no? Entonces sí es preocupante, Julio, y si volteamos a ver América Latina y cómo estas multitudes de gentes a las que se le han venido cerrando expectativas están saliendo a las calles con gran violencia, creo que deberíamos de estar preocupados por ese tema y exigirle más a estas élites que no recurran a este tipo de estupideces como las de Cacha y compañía, sino que traten de encontrar algún tipo de soluciones que este país reclama desde hace generaciones, no de ahora, y que si López Obrador logró capitalizar fue porque vendió algo de esperanza en ese sentido. Si López Obrador está desperdiciando eso, alguien tendría que retomarlo. Por cierto, con respecto a lo que dice Salvador de Movimiento Ciudadano, bueno, lo que pasa es que Movimiento Ciudadano reclutó priistas y panistas en todos lados, y claro, pues ahora vuelven al redil cuando ven que no tienen ninguna expectativa de superar el 2 o el 3% y negocian la posibilidad de incorporarse a candidaturas ganadoras de la alianza, ¿no? Para seguir repartiéndose ese pastel. Gracias, Arnoldo. Arturo Rodríguez, dentro de todo lo que hemos estado hablando de este contexto de guerra sucia, de asesores extranjeros en esta materia, pero fíjate, me llamó la atención lo que publicó hoy el director del Financiero, Enrique Quintana, en su columna titulada Coordenadas. El título dice bombas electorales, entre comillas, en camino. Y dice, a veces lo que ocurre o lo que se revela en los últimos días de la campaña incide más en el voto que todo lo sucedido en las semanas y meses previos. Y luego de una exposición sobre cómo pueden ser estos días difíciles, dice, es previsible también que en los días que restan el gobierno federal suelte alguna bomba, entre comillas bomba, con la intención de influir en los votantes. Sobre la base de la experiencia, en el curso de esta semana o de la siguiente, espere el estallido de algún escándalo. Y por parte de los opositores al gobierno, no lo descarte tampoco. Pudiera haber información que se hayan guardado, entre comillas, para hacerla pública en estas fechas con objeto de tratar de maximizar su impacto. Serán 8 días, en realidad son 11 a partir de hoy, lo digo yo, son 11 días los que faltan para la elección, pero él dice serán 8 días, pero pudieran parecer muchos más. ¿Qué opinas, Arturo? Creo que Quintana, dos cosas del texto de Quintana. El primero, creo que su perspectiva está en que estas cosas ocurran todavía dentro del periodo de campaña, que serían los 8 días a los que hace referencia. Claro, cierto. Y el otro elemento es que creo que Quintana tiene algunos datos que se está guardando, que creo que también muchos o hemos recibido por algún comentario, aunque sin información suficiente. Y efectivamente, yo creo que hay algunos casos que pudieran estar, pero tendrían que ser esta semana. O sea, yo no considero que ni 8 ni 11. Tiene que ser esta semana porque la siguiente creo que ya es muy difícil que haya un efecto que modifique
las preferencias electorales. O sea, y me atrevería aún más, tendría que ser antes del miércoles, o sea, entre hoy y el miércoles, porque de lo contrario, pues serían casi como tiros de salva que irían a caer en el periodo postelectoral. Creo que hay cosas que pueden estar ocurriendo. Me parece que una de ellas que está pendiente es la de Samuel García, y que yo tengo la impresión de que el tema de las triangulaciones de fondos pudieran estarse judicializando antes del proceso electoral, provocando también un escándalo que quizás tendría un mal timing. O sea, me parece que es un momento ya muy difícil sobre todo cuando se trata de un opositor punteando. Creo que hay algunos otros casos que pudieran estar saliendo y que no necesariamente nos esperamos de algún exgobernador del pasado, con más o menos activismo político actual, como sería el caso de Miguel Ángel Yunes, por ejemplo. Y naturalmente los expresidentes. O sea, ya se perfiló ¿cómo pudiéramos decirlo? Pues este esquema que la Fiscalía General de la República está planteando, aunque no necesariamente judicializando, en torno al tema de Enrique Peña Nieto, ¿no? Ese es un tema que está ahí, que publicó ahí Animal Político, que se trata de un esquema que no tiene todavía un efecto judicial aquilatable, pero que está ahí, y que el hecho de que salga, pues pudiera, ya hubo también por ahí algo de la Unidad de Inteligencia Financiera, que me parece que salió hoy, respecto al seguimiento de las cuentas bancarias en el mismo asunto, y posiblemente algún otro expresidente. Pues, entonces, son como los temas que me parece que pueden estar por ahí, pero también creo que ya es demasiado tarde y que quizás también están calculando el efecto real, porque yo insisto en que hay casos como el de Samuel García que tuvieron un efecto contraproducente para el partido en el gobierno, por la forma en la que regionalmente se responde, además en una región tan inconforme históricamente, y al hablar de históricamente hablo de siglos, de 2 siglos de inconformidad en la región. Si tomamos en cuenta que pues la primera intervención federalista de Ramos Arizpe fue previo a la consecución de la independencia, es decir, todavía en Cádiz, y ni siquiera en Apatzingán, sino en Cádiz, donde se planteó esta necesidad de representación federalista y que ha sido persistente con Santiago Vidaurri posteriormente, con algunos de los militares, jefes militares revolucionarios y posrevolucionarios. Todavía hay grupos que insisten inclusive en algunas ideas separatistas por ahí en las cúpulas empresariales de Monterrey. Entonces, tiene luego efectos, ¿no? Este tipo de acciones, cuando la situación electoral es tan intensa. Y creo que al último, lo que estamos viendo en este proceso electoral, nada más para referirme al tema de los consultores muy rápidamente, es que hay, creo que algunos que resultaron baratos y poco avesados, y que intentaron construir perfiles políticos en las redes sociales y particularmente en TikTok y en algunas estampas para la frivolidad, que tuvieron también efectos contraproducentes. El caso de Morena me llama mucho la atención porque parece muy generalizado, aunque es presente en todos los partidos, el hecho de que renuncien en muchos distritos y en muchas localidades del país a la propuesta de fondo y a la propuesta de transformación para ceder a algunos pequeños shows o espectáculos. Y creo que eso tiene que ver con consultores que quizás fueron llevados desde la dirigencia nacional del partido, porque es demasiado generalizado. Se está pasando en todos los partidos, pero en algunos se ve muy orgánico. Se ve como que sí es cosa de los candidatos, en otros se ven más articulados los desbarres. Llevo en 3 semanas más de 400 registros en Instagram,
de estos casos de shows que se están dando en diferentes estados de la República. Entonces, al último, me parece que los viejos consultores que armaban este tipo de estrategias como Solá no están siendo tan tomados en cuenta, y que bueno, pues también todos hacen uso de esto, ¿no? Es decir, Solá estuvo en 2018 en la coalición Juntos Haremos Historia, fue contratado por el PT, y bueno, pues ahora pudiera ser que esté, como se dice, porque ellos a eso se dedican, ¿no? Entonces, bien, no creo que sea hoy un duelo de consultores necesariamente, sino pues la expresión de lo que pues con ya mucha normalidad vemos en cada proceso electoral. Gracias, Arturo. Son las 2 de la tarde con 55 minutos. Miren lo que son las cosas. Se nos ha ido el tiempo también volando. Para quienes han llegado en estos minutos anteriores a esta transmisión, les comentamos que la primera hora iniciamos solo y estuvimos 5 o 7 minutos en vivo. Se cortó por un problema de suministro de energía eléctrica en la zona donde estamos transmitiendo. Y bueno, regresamos a las 2 de la tarde con unos minutitos y reinstalamos. Afortunadamente pudimos contar con la participación de nuestros compañeros para seguir adelante con la mesa de periodistas. En fin, y terminando la mesa de periodistas vamos a tener los segmentos informativos con Adriana Buentello, lo que hay en la de la mañanera, las noticias más relevantes. Vamos a tener el material que no pudimos darle en la primera hora. En fin, Salvador Frausto, ahí sí la pregunta bien concreta. ¿Crees que hay condiciones para que realmente se pueda llegar a esto que insólitamente se está manejando ya de anular las elecciones? ¿Crees que es solo un estribillo de amago partidista circunstancial? ¿O crees que de verdad haya factores de poder de ambas partes, tanto de Palacio Nacional como del empresariado o la alianza antiobradorista, que puedan llegar a plantear la anulidad de las próximas elecciones, Salvador? Tu micrófono, por favor. No creo que se vayan a anular las elecciones en lo general, al ser una elección con muchos aspectos regionales. Lo que vamos a observar va a ser si en todas esas elecciones en las que está cerrada la competencia, es muy probable que veamos denuncias de fraude de uno u otro frente. Es decir, vamos a mirar eso y vamos a encontrar que es probable que haya recursos, que haya recursos para pedir la anulación de algunas de las elecciones, ya sea municipales o estatales, pasada la elección, porque el nivel de encono y el nivel de polarización no tiene límite, está en un punto muy, muy álgido y no van a querer perder esos espacios. Entonces sí veo un conflicto postelectoral en el cual en ciertos estados, en ciertas regiones, va a haber este tipo de protestas, no a nivel generalizado, y pues vamos a tener una discusión que no acaba el 6 de junio, sino se va a prolongar en las semanas siguientes. Ya hay algunos datos que nos permiten ver eso. Por ejemplo, la Guardia Nacional va a ir ya si no mal recuerdo, a 7 estados, a tener especial atención en 7 estados. Entre ellos están calculando problemas en Guerrero, en Michoacán, en algunos estados en los cuales podría desbordarse la discusión dependiendo cómo le vaya a los candidatos. Eso es por una parte. Y por otra parte, pues los tradicionales tipos de trampas electorales que vemos en cada elección, es decir, vamos a ver a policías o a guardias nacionales detectando a compradores de voto, a movilizadores de voto, y entonces tenemos una elección muy complicada en la cual los poderes en los estados muchas veces están en manos de unos partidos, y también las fuerzas de Morena pues tienen su fuerza y denunciarán también seguramente fraude donde lo vean. Así que me parece que
el tema de la denuncia de fraude está ligada al tema de polarización y sobre todo en las elecciones que van a estar muy competidas. Vamos a ver varios grietas y varias discusiones muy fuertes en ese sentido, me parece, Julio. Gracias, Salvador. Arnoldo Cuellar, ¿qué opinas sobre este tema del riesgo real o incentivado de anular las elecciones y el fantasma del fraude electoral, que ahí sigue planteado desde uno y desde otro ámbitos? Pero bueno, el fraude no es un fantasma, Julio. El fraude es una realidad absoluta y total. O sea, el fraude, es decir, ¿crees que en esta elección habrá fraude? Bueno, los hay en cada elección. En cada elección hay gente manejando flujos de votantes, dinero en efectivo, dependiendo de los gobernadores, de los alcaldes. Sí. Hay que partir de una base inicial, que tampoco está muy sobre la mesa. Sí. En cada estado, el OPLE local está controlado por la fuerza política hegemónica local. Sí. En Guanajuato el OPLE es panista, por ejemplo. Y supongo que el INE nacional nunca le metió mano a eso para tener una certeza de que sus funcionarios estaban equidistantes de las fuerzas políticas locales. Intervinieron los partidos a nivel nacional y favorecieron, y es evidente los perfiles y todo, y juegan para el ganador, ¿no? El tema es que esa frase que López Obrador ha usado, que es una frase manida y un lugar común, de que bueno, creo que además viene del discurso marxista, de que lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer, va a ser eclosión en esta elección, y en lo viejo incluyo a la 4T, lamentablemente, ¿no? Y creo que lo nuevo es más bien la decisión ciudadana canalizada en el 2018 a votar por una alternativa política que era totalmente novedosa, diferente y que no tenía ninguna historia previa, ¿no? Más que la que aportaba por sí mismo López Obrador, pero que se la jugaron desechando al esquema tradicional. Yo creo que hoy, 3 años después, lo que pasó en 2018 también está muy vinculado a lo tradicional y creo que López Obrador y Morena no han logrado romper con eso y no me queda claro por dónde puede surgir o por dónde puede encauzarse esa energía proveniente de la frustración con pésimas condiciones de vida, con políticos enriquecidos, con políticos farsantes que brincan de un partido político a otro y que repiten, podían sacar las carteleras de hace 3 años y volverlas a poner hoy, cuando no han resuelto absolutamente nada, ¿no? Bueno, estos creen que la gente aguanta todo, y yo creo que va a haber un momento en que no. ¿Cómo puede? Entonces sí va a haber conflictos postelectorales, van a estar alimentados por esa frustración, y porque los partidos naturalmente van a estar inconformes con muchos de los resultados. Yo creo que, y ahora, por lo que tú preguntas, el árbitro no tiene la estatura para tomar decisiones profundas y radicales, ¿no? Incluso el amago de Lorenzo Córdoba de que podrían anular las elecciones, este INE no puede hacer nada más. O sea, cometieron un grave error al haberse confrontado con el tema de los desconocimientos de los candidatos de Morena en Michoacán y en Guerrero, que independientemente eran responsables de otro tipo de cosas, no por lo que los expulsaron, volviendo al símil futbolístico, pero van a ser incapaces de equilibrar los cartones y ahora jugar para sacar a alguno de los otros que también están haciendo trampa, porque forman parte de este ánimo que hay de pensar que hay que frenar de alguna manera el exceso de poder que maneja Andrés Manuel López Obrador. Entonces, la deslegitimación va a continuar y más bien lo preocupante es a dónde nos lleva eso en la campaña que iniciará al día siguiente de las elecciones de cara a la renovación del Poder Ejecutivo Federal en 2024, ¿no? Creo que estamos en una pendiente, seguimos deslizándonos y no va a ser ninguna solución lo que veamos el 6 de junio, sino más leña a la hoguera, ¿no? Arnoldo, gracias. Arturo Rodríguez, pues la verdad, los análisis que han hecho Salvador y Arnoldo, pues me parece que nos llevan a esas, pues no tanto preguntas, sino plantearnos qué seguirá después del 6 de junio, qué tanto la autoridad electoral va a quedar deslegitimada, qué tanto se puede entrar a una espiral de recurrencia a lo judicial, en fin,
¿Qué ves en ese esquema, Arturo Rodríguez? Partiría de un poco de optimismo frente a tantas visiones apocalípticas. Mira, partiría de un elemento muy claro que es, creo que una de las novedades de este proceso electoral es el hecho de que las judicializaciones iniciaron desde antes de que iniciaran las campañas. Es decir, casi siempre encontramos judicializaciones como parte o como eje de los conflictos postelectorales que reclaman fraudulencia electoral, gastos excesivos en campaña y algunas otras conductas que son más o menos generalizadas en todos los partidos. Entonces, lo que hemos visto es una serie de judicializaciones que iniciaron por ahí desde marzo aproximadamente, que cobraron candidaturas que estaban, creo que, bastante bien posicionadas como para que no se hubiera podido revertir su margen de victoria, el caso concreto de los candidatos de Michoacán y Guerrero, pero también de otros 60 candidatos, principalmente, mayoritariamente morenistas, que perdieron el registro en el periodo. Hemos visto otras pérdidas de registro menos sonoras, ¿no? Menos llamativas, y me parece que evidencias ya muy claras de que habrá litigios postelectorales en relación, no de manera generalizada, pero sí en algunos estados de la República muy específicos. O sea, yo, por ejemplo, creo que el caso de Nuevo León ha rebasado, particularmente en las opciones de Movimiento Ciudadano y el PRI, pues los topes de campaña. O sea, la cantidad de recursos que se ve en esos... Yo he comentado que cuando hemos cubierto varios procesos electorales, más o menos uno, así con un paseíto por la ciudad, se da cuenta muchas veces de esos gastos excesivos y del despilfarro, el dispendio. Creo que yo... personalmente, que recuerdo la campaña de Madrazo en los 90 ya en el estado de Tabasco, veo elementos muy similares en el caso de Nuevo León con Samuel García y con Adrián de la Garza. Entonces creo que es una elección que además por los cerrados se va a judicializar y que dados este tema particularmente de los topes, creo que pudiera derivar en una anulación. En otros estados de la República me parece que las condiciones van a ser más o menos las de siempre, es decir, va a haber movilización, va a haber compra de voto, va a haber operación de las estructuras de la mayoría de los partidos políticos, y que en esos choques de estructuras, específicamente en 17 estados de la República, las estructuras van a definir el resultado electoral. Y en esos 17 estados de la República, que son donde no hay elección de gobernador, me parece que los señalamientos, las acusaciones y denuncias de fraudulencia electoral van a ser importantes, aunque no sé qué tan definitivas para conflictos postelectorales. Entonces, esa es como mi perspectiva por este momento, es decir, salvo en algunos episodios muy concretos, como el caso de Nuevo León, me parece que no será una elección con particular conflictividad electoral, postelectoral, perdón. Gracias, Arturo. Son las 3 de la tarde con 7 minutos y creo que alcanzamos porque ya hoy solo tendremos una mesa como esta el próximo martes y a la siguiente que tengamos ya habrá consumadose el episodio electoral y ya estaremos hablando sobre los primeros indicios del nuevo mapa electoral nacional. Entonces, para ir cerrando, para cerrar como última intervención de cada uno de ustedes, propongo, Salvador, que nos hagas algún comentario sobre lo que te ha llamado la atención en sentido positivo, negativo, alguna anécdota, comentario, exhortación, llamado al voto, lo que quieras, Salvador. Bueno, pues está, como para los periodistas, esta época es muy interesante, pues estar viendo el choque brutal que se están dando estas dos grandes polos políticos, el del PRI, PAN y PRD por un lado y el de Morena, el PT y el Verde por el otro, en el cual a mí me llama poderosamente la atención ver el marcador, si lo viéramos como un partido, lo mencionaba hace un momento. Me parece que va a ser una cosa como un 8-7, 8 gubernaturas para un frente, 7 para otra, más una,
o menos una, o muy poquito, para cada uno de las dos grandes coaliciones, y eso pues va a determinar los siguientes 3 años. En las elecciones intermedias con Peña Nieto, hubo 12 elecciones para gobiernos de los estados, y de esas 12, el PRI ganó 5 y la oposición 7. Eso determinó mucho el final del segundo tramo de la elección de Peña Nieto, y en esta ocasión va a determinar también hacia dónde vamos a ver moviéndose al gobierno federal. Hay quienes dan por sentado que viene un López Obrador recargado, dicen algunos columnistas. A mí me parece que más bien va a haber una discusión entre el ala dura de Morena y el ala negociadora de Morena. ¿Dónde van a quedar posicionados después del 6 de junio? Depende de ese resultado. Si Morena mantiene la mayoría con sus aliados en la Cámara de Diputados, y si mantiene la mayoría, y si gana la mayoría de las gubernaturas de los estados, me parece que el grado de un López Obrador moviéndose hacia un plan más negociador tiene ciertas posibilidades. En cambio, si el Morena queda en desventaja después de estas elecciones, vamos a ver también qué margen de maniobra tiene para negociar con otros partidos políticos para tratar de sacar la agenda del presidente de cara a lo que sigue, que es además la consulta para la renovación, para ver si López Obrador se mantiene en el cargo o no, que sería en el 22. Esa sería la siguiente etapa política después de eso. A partir del 7 de junio vamos a ver cómo queda compuesto el gobierno federal y si hay una apertura hacia negociar con otras fuerzas, con la sociedad civil, por ejemplo, con organizaciones de la sociedad civil, que es una de las demandas que trae Porfirio Muñoz Ledo para con la 4T, es decir, vamos a hablar con sociedad civil, vamos a buscar otros actores con los cuales dialogar, o no va a haber eso. Pues eso es fascinante mirarlo de aquí al 6 de junio y después pues al análisis de cómo quede el mapa político de nuestro país. Bien, gracias Salvador. Sobre el mismo espacio para la reflexión en el punto, el tema, el enfoque que desees, por favor, Arnoldo Cuellar. Bueno, yo creo que todos estamos instalados, los partidos políticos lo están, los analistas políticos lo estamos, en revisar las cosas más o menos con los mismos marcos referenciales que usábamos antes. Y creo que las cosas sí están cambiando. O sea, este cansancio de los políticos por parte de la gente, que además es muy natural y muy explicable, porque cada día son más ineficientes y más ladrones, y más evidentemente esto está a la vista. O sea, hoy cualquier periodista con rudimentos de periodismo de investigación puede sacar las casas de Bartlett y las casas de Alfonso Durazo, pero las mismas casas las tiene Alito Moreno y las tiene probablemente Marco Cortés y muchos de los panistas, ¿no? Y abajo lo que están viendo es, bueno, estos políticos no nos ofrecen ninguna solución, se están enriqueciendo todo el tiempo. Ahora ni siquiera tienen esa capacidad de liderazgo para tratar de reformular un discurso político. Tiene que venir desde los empresarios para auxiliarlos. Yo no veo que la clase política mexicana esté avanzando ni un palmo para revertir su enorme desprestigio. Y esto es lo que vamos a tener en la recta final del sexenio. Y ahí en el desprestigio se suma también la ineficacia mostrada por la 4T, que no satisface muchas de las expectativas que generó y que está sujeta al desgaste de todo ese aparato propagandístico enorme que está en su contra. Entonces vamos a una situación muy complicada, más agreguémosle el entorno internacional, lo que se está moviendo en todas partes, desde Europa, desde las fronteras europeas y su migración. Aquí lo tenemos con la migración centroamericana, que nos toma como zona de paso, pero que también somos de pronto una alternativa para muchas de estas personas en estos países. Y esto va a sobrecargar muchísimo las tensiones, con gobiernos cada vez menos dueños de su margen de maniobra. Entonces,
yo creo que es algo que sí tendríamos que repensar profundamente, porque los fuegos de artificio entre si el fuero de cabeza de vaca es el que vale, el estatal o el federal, de repente no nos dejan ver que detrás de eso hay una situación muy, muy complicada. Sería mi cierre antes. Sí, perdón. Sí, gracias, Arnoldo. Arturo Rodríguez, tu reflexión ya para cerrar esta espléndida mesa de periodistas, por favor. Gracias, Julio. Muy rápido, mira, nada más creo que no hay que perder de vista que el posicionamiento de la opción política partidista que se identifica con el presidente López Obrador tiene una ventaja significativa, es decir, yo creo que Morena va a ganar la mayoría de los espacios en el que se disputan para el Congreso, de los 300 distritos, pues, no sé, y creo que ahí es donde está la incógnita, en qué proporción va a ser ese triunfo, porque naturalmente, pues, lo que está buscando la coalición, digamos, López Obradorista, es tener la mayoría calificada, y creo que es ahí donde está la disputa y la aspiración que se ve particularmente. Perdón, es que llegó una visitante y me movió todo el... no te preocupes, así estamos en estas... Saluda. Ándale, ¿cómo se llama? Ya se fue. No hay problema, no te preocupes, Arturo, eso pasa a todos. Bueno, hasta la energía eléctrica se nos va y tenemos que suspender el programa, así es que no te preocupes. Adelante, Arturo. Tu micro. Ve si no se lo llevó la visitante inesperada. Ahí está, listo. Decía yo que siento que va a ganar la coalición o los partidos que respaldan al presidente López Obrador. El tema es si van a ganar como ellos quisieran. Y como ellos quisieran, pues es tener una mayoría abrumadora como la que tienen actualmente, y creo que eso es lo que está en juego en este proceso electoral. Del otro lado, me parece muy interesante lo que va a pasar internamente en Morena, porque evidentemente el rezago que se dio en muchas de estas candidaturas para el Congreso e inclusive para las gubernaturas tiene que ver con errores estratégicos cometidos en y por la dirigencia de Mario Delgado. Y eso creo que está muy claro al interior de la formación política, lo que si bien no se ha expresado públicamente, pues tiene que ver con que están en un proceso electoral. Pero una vez pasado el proceso electoral, creo que la conflictividad interna del morenismo va a ser inclusive superior a la que se registró el año pasado durante la renovación de la dirigencia nacional. Entonces, eso me parece que es un elemento interesante, porque el partido en el gobierno pues es hoy por hoy una institución pública, ciertamente, como todo partido político, que me parece debe estar más sometida a escrutinio y que muchas veces queda fuera de la discusión, porque también internamente son muy opacos. Bien, pues a los tres muchas gracias por esta oportunidad de contar con su opinión, su participación. Gracias de manera especial por haber sobrellevado estos momentos de zozobra en los que parecía que no haríamos el programa por fallas en la generación de energía eléctrica en esta zona desde donde estamos transmitiendo, en Zapopan, Jalisco. Pero pues muchas gracias a los tres. Gracias, Salvador Frausto. Microfonito, Salvador. Gracias, Julio. Saludos para Arnoldo y para Arturo. Gracias, Arnoldo Cuellar. Gracias, Julio. Ya puedes desconectar el diablito ahorita que des las noticias. Todo bien. Sí, ahorita. Hasta mañana. Saludos, Claro. Arturo. Salvador, gracias, un gusto. Gracias, Arturo. Gracias y buenas tardes. Un gusto, Julio. Buenas tardes. Y un gusto a todos. Saludar a todos. Hasta pronto. Muy bien.